Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la unidad número 2 llamada composición de los alimentos. Bueno, tenemos el índice de temas de la unidad, componentes de los alimentos, agua, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, ácidos orgánicos, alcohol, aditivos y coadyuvantes tecnológicos. Composición de los alimentos. ¿Cómo están compuestos los alimentos? Podemos decir que los alimentos están compuestos por ingredientes y componentes, entre otros criterios, ¿no? Vamos a ver como ejemplo un queso. Si vamos a ver los ingredientes de un queso, podemos decir que son leche, cloruro de sodio, cloruro de calcio, aditivos. Por ejemplo, el queso cheddar tiene un aditivo que es un colorante que le da ese color naranja característico. Vamos a ver los componentes. Imagínense que hacemos un análisis físico-químico y que vamos a ver todos los componentes que tiene ese alimento, cómo está compuesto ese alimento desde el punto de vista químico. Y encontramos que este alimento tiene agua, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, minerales, vitaminas y también tiene otros componentes posiblemente minoritarios, como por ejemplo pigmentos, taninos, polifenoles, ácidos orgánicos, aditivos, alcohol. El alcohol generalmente está en muy pequeñas cantidades, al menos que se trate de una bebida alcohólica, como por ejemplo el vino, la cerveza o algún licor, en el cual lo podemos encontrar en concentraciones más grandes. También podemos encontrar sustancias tóxicas, tóxicos naturales, propios del alimento, como puede ser el caso de algunas plantas tóxicas o el caso también, hay un ejemplo muy famoso de un pescado que se consume en Japón, que hay que viscerarlo muy bien porque tiene sustancias tóxicas que pueden ocasionar la muerte. También podemos encontrar tóxicos formados en el proceso, como por ejemplo la acrilamida o aminas biógenas, que lo vamos a ver en otra unidad. Respecto a los componentes de valor nutricional, encontramos los nutrientes, que son las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, que lo vamos a llamar macronutrientes. Y encontramos los micronutrientes, que son los minerales y las vitaminas. Respecto a los contaminantes, podemos clasificarlos como físicos, biológicos o químicos. Bueno, ¿cuál es la importancia para el tecnólogo de alimentos? Desde el punto de vista de la conservación, ¿qué encontramos? Como todos los alimentos, son ricos en nutrientes, como proteínas, hidratos de carbono, lípidos, minerales, vitaminas, que vimos recién, y poseen gran cantidad de agua. ¿Y esto qué los hace? Bueno, los hace esenciales para la vida, tanto la vida de los seres humanos como la vida de los microorganismos. Por lo tanto, hay una constante competencia por los alimentos de los microorganismos contra los humanos. ¿Cuál es la importancia para el tecnólogo de alimentos? Bueno, ver cómo interactuamos, qué acciones tomamos para poder prolongar la conservación de estos alimentos. Y desde el punto de vista nutricional, estos alimentos tienen en mayor o en menor medida un valor biológico. Vamos a ver algunas definiciones. Alimentación: conjunto de actividades y procesos mediante los cuales tomamos, preparamos e ingerimos alimentos, es consciente y voluntario, y está influenciado por factores como la educación, la religión y el nivel social. Alimentos: sustancias que tomamos del medio externo, procedentes de otros seres vivos y que poseen energía y la materia necesarios para cubrir las necesidades de nuestro organismo. Nutrición: conjunto de procesos mediante los cuales obtenemos materia y energía para nuestras células. Es involuntaria e inconsciente y requiere la ingestión, la digestión, la absorción y la metabolización de los alimentos, y hay una posterior excreción de los residuos celulares. Bueno, definición de nutrientes: biomoléculas presentes en los alimentos y que pueden tener función energética, principalmente los hidratos de carbono; función plástica o estructural, principalmente las proteínas, cuya función es reparar y construir estructuras orgánicas, construir y reconstituir;
Y después tenemos funciones reguladoras que también están dadas principalmente por proteínas y por reacciones químicas. Bueno, hacemos un repaso, ¿se acuerdan? Química orgánica, química inorgánica, y podemos encontrar el siguiente cuadro. Componentes orgánicos, glúcidos, son los hidratos de carbono, proteínas, lípidos y vitaminas hidrosolubles. Inorgánicos serían el agua y los minerales. ¿Se acuerdan la clasificación de los glúcidos? Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Después encontramos los lípidos, de importancia y colesterol. Y después tenemos lípidos con ácidos grasos, en los cuales tenemos los aceites y los sebos. Y también dentro de la familia de los lípidos tenemos las vitaminas liposolubles. El agua en los alimentos. Todos los alimentos contienen agua en mayor o menor grado, ya sea porque el agua llegó al alimento a partir de sus materias primas o porque se adicionó en la formulación en su proceso de elaboración. Podemos encontrar el agua en los alimentos en dos formas: en forma de agua libre o disponible, que es el agua que se libera con facilidad por evaporación, secado, cocción o bien sometiendo al alimento a una humedad relativa ambiente más baja. También podemos encontrar el agua en forma ligada, que es la que se encuentra principalmente combinada químicamente a las proteínas o a otras sustancias. Conocer la humedad de los alimentos nos va a permitir, por un lado, determinar su composición centesimal respecto a los demás componentes del alimento, va a facilitar o no su elaboración en la línea de producción, y podemos evaluar la conservación que va a tener el alimento en función de su actividad de agua. Sabemos que actividades de agua más altas hacen que los alimentos sean susceptibles a todo tipo de deterioro en comparación con alimentos con una humedad relativa más baja. Conocer la cantidad de agua de un alimento nos va a permitir la elección del tipo de envase, y por otro lado, como sabemos que el agua otorga al alimento peso y volumen, podemos evitar adulteraciones, ya que muchas veces se agrega al alimento por estas características. El agua también contribuye a las propiedades plásticas del alimento. Cuando hablamos de plasticidad, nos referimos a la resistencia del alimento, su dureza, su crocancia, y a la palatabilidad, que es la sensación en la boca, producto de la plasticidad, que va a determinar de alguna manera la aceptación o no por parte del consumidor. Por otro lado, respecto a la resistencia, un alimento cuanto más rígido, cuanto más duro, es menos resistente a golpes. En cambio, cuando es más plástico, es más resistente a golpes durante su manipulación, traslado y almacenamiento. Respecto al contenido de humedad, podemos ver en esta tabla distintos alimentos y su porcentaje de humedad. Podemos ver en la parte de arriba vegetales, hortalizas, luego seguido de un grupo de frutas. Luego tenemos algunos productos cárnicos y lácteos. Y finalmente productos elaborados, como el caso de las salchichas, del pan o de la manteca, que tiene un porcentaje de humedad muy bajo. Bueno, respecto a la actividad de agua, podemos ver en la siguiente tabla cómo los productos cárnicos van a tener una actividad de agua muy cercana a 1, y según bajamos en la tabla vamos a tener alimentos con actividad de agua mucho más baja. Entonces tenemos productos cárnicos, pescado, seguido de productos cárnicos elaborados como los chacinados. Luego tenemos la leche, y bajando un poquito en la tabla nos vamos a encontrar con hortalizas en general. Luego una actividad de agua un poco más baja vamos a tener frutas, y en la parte más baja vamos a tener confituras, que son productos elaborados a base de frutas y o hortalizas con agregados de azúcar, son ejemplos de confituras, dulces, mermeladas, almíbares. Después tenemos los cereales con una actividad de agua del orden de 0,7, acá tenemos productos panificados, por ejemplo. Y en la parte más baja tenemos el azúcar con una actividad de agua de 0,19. Si comparamos la actividad de agua con respecto a la tabla anterior, en la cual teníamos el porcentaje de humedad, podemos entender que alimentos que tienen una mayor cantidad de agua
no necesariamente tienen una actividad de agua superior a otros que tienen una cantidad de agua menor, como es el caso de los productos cárnicos, que están aquí en la parte más alta de la tabla con una actividad de agua cercana a 1 y sin embargo tenían una actividad de agua mucho más baja en comparación con las hortalizas que encabezaban la tabla de porcentaje de humedad. Y esto tiene que ver con la composición de los alimentos. Los productos cárnicos, los lácteos, son más ricos en proteína, por lo tanto tienen una actividad de agua más alta. En cambio, los productos que tienen mayor cantidad de azúcares, de hidratos de carbono y principalmente de azúcares, vamos a encontrar que tienen una actividad de agua más baja. Bueno, en esta tabla podemos ver el límite mínimo de crecimiento en cuanto a la actividad de agua de distintos microorganismos. Encontramos que las bacterias tienen un requerimiento de actividad de agua más alto que las levaduras y las levaduras más alto que los mohos. Nos vamos a posicionar en el límite de crecimiento en cuanto a la actividad de agua del Clostridium botulinum y del Staphylococcus aureus, que son 0,93 y 0,86 respectivamente. Las principales demarcaciones de la estabilidad de los alimentos en función de su actividad de agua contemplan estos dos valores. Con respecto a la actividad de agua, en este caso de un salamín, podemos ver que en función de dónde se extraiga la muestra podemos encontrar distintos valores de actividad de agua. Esto es importante considerando que siempre debemos evaluar cómo vamos a hacer el muestreo. Por otro lado, para los alimentos que tengan una actividad de agua menor a 0,86 se espera que sean estables a temperatura ambiente. Bueno, en esta tabla podemos ver una clasificación de la estabilidad de los alimentos en función de su actividad de agua, que incluye una clasificación de alimentos de alta humedad, alimentos de humedad intermedia y alimentos de baja humedad. Encontramos que los alimentos de humedad intermedia son los que se encuentran en valores menores a 0,86 y mayores a 0,6 de actividad de agua. Como habíamos dicho, 0,86 es el límite de crecimiento de Staphylococcus aureus. Podemos ver los productos cárnicos arriba, seguidos de productos que ya tienen algún tipo de preparación, como es el caso del jamón cocido, de fiambres, de algunos quesos. Luego tenemos productos que son sometidos a un proceso de maduración y o secado, como tenemos acá el caso del jamón crudo. Y ya por debajo de 0,86 tenemos el caso de los salamines y de productos elaborados, como pueden ser las confituras que ya tienen agregado de azúcar. O bien un queso madurado que tiene menor contenido de humedad que la fue perdiendo durante el proceso de maduración. En los alimentos de muy baja humedad tenemos el chocolate, la miel, galletas, productos en polvo o deshidratados. Es de esperar que estos productos sean muy estables ya que tienen no solo muy poca cantidad de agua, sino muy poca actividad de agua. Bueno, en esta tabla tenemos un diagrama general donde se puede ver cómo la actividad de agua condiciona el tipo de deterioro que pueden tener los alimentos. No la vamos a explicar porque la van a ver en procesos de conservación de alimentos. A continuación vamos a ver unas tablas de composición de los alimentos. Originalmente estas tablas indicaban el alimento, la cantidad de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas en gramos cada 100 gramos de alimento. Lo que no indicaban estas tablas era el porcentaje de agua, que lo hice yo por cálculo. Les voy a explicar cómo realicé el cálculo. Si analizamos los componentes del alimento tenemos, en general, el componente mayoritario es el agua, seguido de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Luego tenemos en menor cantidad las fibras, que no están presentes en todos los alimentos, sino generalmente en algunas frutas y hortalizas. Y después tenemos la cantidad de minerales, que muchas veces son despreciables para los cálculos. Hablamos de porcentajes que pueden ir entre el 1 o 2% en función del tipo de producto. Y después tenemos componentes trazas como las vitaminas, que no son considerados.
En base a esto, realicé una generalización y le resté a 100 la cantidad de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. La composición química de productos lácteos. Como les dije, toda esta columna de acá a la de la derecha la realicé por cálculo, con lo cual pueden haber algunos errores de redondeo. Como por ejemplo en el caso de la leche en polvo entera, que tiene 58% de hidrato de carbono, 26 de proteína y 26 de grasas, y restándole a 100 me da 0, lo cual es imposible, teniendo en cuenta que una leche en polvo puede tener aproximadamente un 4% de humedad. Con el mismo criterio analizamos la leche en polvo descremada, que me da 13%, y obviamente es un valor de humedad un poco alto para productos de este tipo. Podemos analizar el caso de la leche entera respecto a la composición del queso duro. Tenemos que la leche entera tiene un 3% de proteínas y un 3% de grasas. Y pasamos a 30% de proteína y 30% de grasa. Esto es lógico considerando que normalmente se estima que por cada kilo de queso se emplean 10 litros de leche. ¿Qué pasó con los hidratos de carbono? Que de 5 pasaron a 0, cuando en realidad, siguiendo este criterio, deberíamos tener un 50 acá abajo. Lo que ocurre es que en el proceso de elaboración de queso, los hidratos de carbono se van junto con el suero. Pasamos a los alimentos cárnicos. Bueno, encontramos que en general los alimentos y productos cárnicos no tienen hidratos de carbono o tienen cantidad de hidratos de carbono menores al 0,5%, con lo cual el valor se desprecia en la mayoría de las tablas de composición. Por ejemplo, tomamos de referencia el huevo, que una proteína de buen valor biológico, fíjense, 12% de proteína, 12% de grasa. Tomando esto nos da que la humedad estimada es del 76%. En cuanto a la yema de huevo tiene 2% de proteína y 6% de grasa. Y la clara, 4% de proteína y no tiene grasa. El componente en ambos casos restante se estima que es agua, ¿no? Con 92% en la yema y 96% en la clara. Los valores de proteína y de grasa de las carnes son 20 de proteínas y 10 de grasa. Es un valor promedio de carnes vacunas. Aquí tenemos un valor de carne de ave que da también aproximadamente un 20% de proteína y un 5% de grasas. Y por acá abajo tenemos una particularidad que dice carne de cerdo promedio, 30% de proteína y 28,4% de grasa. En general el porcentaje de grasa de los cortes de cerdo son muy similares a los cortes vacunos. Lo que puede pasar es que hayan considerado en este promedio el tocino, el bacon, que tiene una conformación muy alta de grasas. Entonces, al hacer el promedio, nos dio este 28,4% de grasas, que yo les diría que lo desestimemos, por eso no realicé el porcentaje de agua por cálculo. Pero consideremos la composición química de la carne de cerdo en general muy parecida a la composición de la carne de vaca. Tenemos acá carne de pescado, fíjense, 20% de proteína, 1% de grasa, y después tenemos carnes de pescado más grasos, como puede ser una caballa, tal vez un atún, no tan graso, pero un valor intermedio tenemos un atún, o una anchoita sí que tiene un valor de grasa alto. En este grupo de pescados grasos encontramos un 20% de proteína, que generalmente se mantiene constante, y un 7,5% de grasas. Desde el punto nutricional son mucho más interesantes las grasas del pescado que las grasas de la carne. Analizamos ahora el caso de las hortalizas y las frutas. Como podemos ver, no tienen porcentaje de grasas, o si tienen grasas son de la categoría de algún aceite y en una cantidad muy pequeña. Tenemos los vegetales clasificados en categorías, pero independientemente de eso, fíjense, tenemos valores de proteína generalmente en torno al 1%,
o menos. Después tenemos las frutas que tienen un porcentaje de hidratos de carbono que van entre el 10 y el 20%. Para que tengan una idea, una frutilla puede tener aproximadamente un 6% de hidratos de carbono, de azúcares principalmente, una manzana un 10-12% de azúcares y una banana un 25% de azúcares. Los porcentajes de proteína en las frutas siempre menores al 1%. Y después tenemos el caso de las frutas desecadas, donde, claro, se extrajo el agua y al extraer el agua crecen los demás componentes. Como dijimos que la cantidad de grasas era despreciable, tenemos en las frutas desecadas, podemos esperar cantidades de hidratos de carbono, de azúcares de aproximadamente un 60%. Y el contenido de proteínas, considerando que tal vez de movida era en 0,7, 0,8, al desecarla lo subimos hasta un 4%. Y las grasas siguen siendo despreciables en cuanto a su cantidad si la expresamos en porcentaje, ¿no? Bueno, vemos el caso de los cereales. Podemos ver esta columna que hice por cálculo. Todos los valores de cantidad de agua en general están en torno a menores, en general al 20%. Están entre el 30 y el 10%. Con lo cual hace que todos estos productos sean muy estables a temperatura ambiente. Hablamos de cereales, granos, harina, féculas, legumbres, soja, pan integral, galletas de agua, productos de panadería, grisines, etc. En general, los cereales son muy bajos en grasa, lo podemos ver en esta columna de acá. La excepción es la soja. Fíjense, la soja tiene un 15% de grasa, pero recordemos que de esta soja se va a extraer el aceite, con lo cual la harina de soja va a tener una cantidad de grasa casi nula y por lo tanto, al bajar uno de los componentes y expresar los nuevos componentes en porcentaje, vamos a obtener que la harina de soja va a tener un porcentaje de hidratos de carbono y de proteína mucho más grande. Bueno, acá tenemos otros alimentos que quedaron fuera de las tablas anteriores, por ejemplo el caso del azúcar, que se considera casi 100% de hidratos de carbono, las confituras, en este caso una mermelada que tiene 65% de azúcares y el resto de los componentes son despreciables, el caso de la miel que tiene un 80% de hidratos de carbono y el resto de los componentes menores al 0,5%, dulce de leche con 50 gramos de hidratos de carbono, 7 de proteínas, 6 de grasa y 37 de agua. Podemos ver el caso de las mantecas, margarinas o bien mayonesa con casi despreciable cantidad de hidratos de carbono y de proteínas y con un 80% de grasas, por lo tanto nos da un 20% de agua. Tenemos el caso del aceite, también sin hidratos de carbono ni proteínas y 100% de lípidos. Tenemos el caso del cacao, 75% de hidratos de carbono, 5 de proteínas y 15 de grasas. Y aquí abajo tenemos el caso de las gaseosas, que generalmente es agua carbonatada y azúcar. Las cantidades de azúcar de las gaseosas tradicionales están entre el 10 y el 12%. Por ejemplo, una Coca-Cola, un Sprite, una 7-Up, una Pepsi andan alrededor de un 12% de azúcar.